hablar a mi corazón a través de este mensaje. Necesito una guía. Tu palabra dice que tu palabra es como lámpara a mis pies. Es una promesa. Yo necesito caminar derecho, ir por las sendas que tengo que ir. Dispongo mi corazón, mi mente, para oír tu palabra. Señor, como predicador me declaro incompetente, reconociendo que predicar es un milagro, no es experiencia. Cada domingo, porque la gente viene con necesidades apremiantes, algunas de vida o muerte, y tienes tú que hablarle a cada uno. Alivia y aligera la carga, Señor. Porque si al final, Señor, algo sale bien, la gloria y la honra será para ti. Angustia pacífica. Es como dos palabras contradictorias. Angustia es desesperación. Lo que yo me puedo imaginar de angustia es como alguien cuando quizás está quedando sin respirar. Es una de las cosas que quizás que en lo particular a mí me aterra, tratar o solo pensar que me puedo quedar sin respirar. Tú duras minuto y medio sin respirar y ahí mueres. Pero quizás algo así se me viene a la mente como para describirte y conceptualizarte lo que es angustia. Amén. O sea, angustia es una desesperación. Angustia es como algo que te inquieta, algo que te quita el sueño. La angustia proviene de la circunstancia que está viviendo en el presente, pero otros viven anticipadamente el presente y se angustian por el futuro, por algo que va a acontecer, que ni siquiera no sabes cómo va a venir, pero tú ya estás angustiado, ya estás llorando antes del tiempo. ¿Sí o no? No nos pasa eso. ¿Ah? Quizás tenemos un citatorio del juzgado o de la fiscalía y tienes que reírte, pero no tenés que desesperarte. No sabés qué es lo que va a suceder, no sabés qué Dios puede hacer en ese lapso cuando recibes la noticia y el hecho cuando ocurra. ¿Está conmigo? ¿Sí? Entonces, la mayoría de nosotros lo que hacemos es angustiarnos antes del tiempo. ¿Ya? No comemos, no dormimos. Yo no sé qué acciones o síntomas tú haces cuando estás angustiado. Yo no te voy a hablar que la angustia no debes de sentirla. Sí hay que sentir angustia, miedo, es parte del ser humano, pero tiene que ser específico. Porque hay cosas, hermano, que tú no puedes cambiar. ¿Sí? Hay momentos en circunstancias específicas que no puedes hacer. De verdad no puedes hacer. Te quiero leer como introducción porque no es el tema, no es el texto que vamos a ocupar para desarrollar el mensaje. Pero quiero que busques en tu Biblia el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. El Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 35, del 35 al 41. Si me lo pones todo, ven, puedes ponerlo todo. Ok, dice, le doy un amén si lo tienen. Aquel día, cuando llegó la noche, les digo, pasemos al otro lado. El Señor Jesús había tenido un día de aquellos del ministerio largo, como esos días de trabajo suyo, que solo piensa usted en la cama, ¿sí o no? Hay días que uno trabaja, pero fuertemente, ¿ya? Primero no le alcanza las 8 horas laborales. Y llega y lo único que se imagina es la cama. No sé, el Señor Jesús, en realidad eso estaba pasando. ¿Ya? Dice el 35, volvió el 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado.
Pues sí, el 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba la barca y había también con él raspada. O sea que el Señor Jesús lo que hizo fue dejar un lugar, ¿sí? Se subió el medio de transporte que él tenía, la barca que estaba ahí, y iban al otro lado. Después de ese día largo de trabajo. Cuando él se subió a la barca, dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Ver el 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Vaya, mire Jesús dormido. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y dice el 39, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Está ahí abajo, y se hizo grande bonanza. En este pasaje iban unos pescadores expertos, de los que yo conozco, y habla la Biblia, son de 4 expertos. Aquí va Pedro y su hermano Juan. Iban los 2 hijos de Zebedeo. El Señor los vio a ellos cuando estaban trabajando en la pesca, ¿sí? Y el Señor los llamó. O sea, estos 4 discípulos de Jesús, ¿ven? Eran expertos pescadores. ¿Qué significa? ¿Dónde pasa usted más tiempo? Ojo lo que voy a decir. ¿En su casa o en el trabajo? Trabajo, la verdad. ¿Ya? Entonces, el lugar de trabajo de estos pescadores que iban allí, que eran los 4 discípulos, era el mar. Entonces, si yo paso 8 horas adentro del mar trabajando, es lo que se espera de mí, que yo conozca el mar, o sea, que yo conozca entre comillas los frutos del mar, de que yo tenga la capacidad mental como para poder saber cuándo va a venir una tempestad, cuándo los peces y con qué los peces se asustan. ¿Está conmigo? O sea, a lo largo de tu vida se te desarrolla una experiencia para desempeñar el cargo en el cual tú te desenvolves. Amén. Entonces estos pescadores eran expertos pescadores, iban en su ambiente laboral, pero hubo un momento en que ni experiencia ni nada podía ayudar. ¿Estás conmigo? Lo que te quiero decir es que por muy experto que tú seas en varias cosas, hay situaciones en las cuales tú no las puedes resolver. Hay momentos cruciales en tu vida en los cuales no podés lidiar con ellos. ¿Estás conmigo? Y de hecho, por más experiencia que puedas tener en tu matrimonio o de conocer a tus hijos, hay situaciones que no podés con ellos. Entonces esas situaciones lo que hacen es desestabilizarte emocionalmente. ¿Sí o no? Cuando tú no puedes cambiar las cosas, tú tienes que pedir sabiduría para aceptar las cosas. ¿Sí o no? Hay cosas que tú no podés cambiar. Hay cosas que por más que tú trates de hacer las cosas, siguen igual. O quizás empeoran las cosas. Entonces por eso hay una oración que se llama la oración de la serenidad. ¿Sí? Porque dice el Señor, dame valor para cambiar las cosas que puedo. Hay cosas que sí puedes cambiar. ¿Sí o no? Así dice o no dice. Valor para aceptar las cosas que no puedo cambiar. ¿Sí dice? Y sabiduría para conocer la diferencia. ¿Sí o no?
En el caso específico y con el ejemplo de Jesús, los expertos pescadores, y habiendo sido testigos oculares, o sea que no les contaron, sino que ellos vieron los milagros de Jesús, porque Jesús había pasado un día laborioso. ¿Cuál es el día laborioso de Jesús? Él no iba con corbata, ni con saco, ni en su carro. Un día laborioso de Jesús es liberar demonios, hacer milagros, sanar enfermos, predicar su palabra, ¿ya? Que la gente se convirtiera. Ese era un día laborioso de Jesús. Jesús iba cansado. ¿Está conmigo? Y el Señor se durmió. Estoy seguro, conociendo a Pedro, por la lectura en los evangelios de su carácter, estoy seguro que Pedro empezó a hacer de todo para demostrar a los discípulos que él era libre, que él podía. Ya me imagino si el pobre Mateo estaba ahí, que era recaudador de impuestos, cállate, aquí no crees. Empezó a llamar a su gente y empezó a decir, esto lo arreglamos nosotros solos. ¿Sí o no? Así me imagino que el apóstol Pedro debe haber actuado. Pero cuando vio que metiendo su mano, en lugar de arreglar la situación, estaba complicando y estaba exponiendo la vida de los demás, tomó una decisión. Mire, la Biblia no lo dice, pero lo siento en mi corazón. Estoy seguro que Pedro tomó la batuta. Aparte de su carácter, era la persona más indicada y idónea para poder resolver cualquier situación en el agua, en el mar, no. Entonces viene el apóstol, segurísimo que haber dicho, aquí no se puede. ¿Qué hacemos? Despertémonos. Y llegar a mi despertar. Pero mi mensaje viene encaminado. ¿En qué actitud tomas tú cuando el agua está sobre ti? Si algo es inestable, es el agua, ¿sabía usted? En cuanto a su movimiento. Si algo es inestable, es el agua. Si usted una media cosita y se mueve todo. Ahora imagínese la tempestad en la que estaba ahí. Aquí. Imagínese la angustia, la desesperación que estaba sucediendo en ese lugar. Imagínese el caos, imagínese el miedo, imagínese el terror que la gente estaba sintiendo, perdiendo su vida. ¿Sí? Entonces me imagino que la frustración, conociendo a Pedro, se debe haber frustrado. Quizás haber agarrado los guacales y los haber tirado, yo no sé qué debe haber sucedido. O todo el mundo le hubiera dicho, Pedro, callate mejor. ¿Sí o no? O sea, mirá, en lugar de salvarnos, nos están llevando a la muerte. Quizás un gran remolino había ahí. A mí se me viene a la mente La Tormenta Perfecta. ¿Quiénes han visto esa película? Pero entonces ya no voy al mar. Nada, como tengo viviendo. O sea, ¿da miedo o no? Entonces, mi mensaje no es despertarlo a él. Mi mensaje es, ¿qué haces cuando estás afligido? ¿Qué haces cuando has perdido un ser querido? Como mi hermano perdió a su hermano el día, lo fuimos a enterrar. ¿Qué haces cuando te llega la notificación del divorcio? ¿Qué haces después que tu jefe te llama a la oficina y te dice, muchas gracias por su servicio? La empresa también contenta con usted y de repente, pero busque otro horizonte. O sea, el mensaje viene encaminado. ¿Qué haces cuando tus hijos te sientan y te dicen, te explicaron que ya me voy? ¿Qué haces cuando tus hijos te dicen, no pensamos en tu parte? ¿Estás conmigo? ¿Qué haces cuando tu mujer no se sujeta a ti? ¿Qué haces cuando tu marido no te trata a ti? Y en lugar de tratarte como vaso más frágil, te trata fatal. Cuando tenés una agresión, no solo verbal, sino que ya trasciende
siente en la física. O sea, ¿qué haces cuando te sentís con terror? ¿Qué haces cuando te sentís frustrado? ¿Qué haces? ¿Qué tipo de pensamiento vienen a ti? ¿Cómo razonás? ¿Cómo actúas? ¿Cuáles son tus primeras reacciones? ¿Qué es lo primero que tú escribís? Cuando te llaman del colegio, mire su hijo, Carlos Poder. ¿Estás conmigo, iglesia? Por eso el mensaje se llama angustia, paz. Porque el Señor le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción. En otras palabras, el Señor les dijo: a ustedes no les garantiza nada el hecho de que sean mis discípulos de angustiarse en circunstancias que en la misma vida se les va a presentar. ¿Está conmigo? Lo que sí te digo, que le dé gracias a Dios, que tu angustia no son las mismas. Las angustias en el tiempo de la iglesia, en el tiempo de los apóstoles. En ese tiempo, los problemas que usted está viviendo, los problemas económicos, los problemas familiares, los problemas laborales, los problemas de violencia, todos esos problemas que usted está viviendo, súmele a ellos el hecho de ser cristiano. Porque anteriormente, por el hecho de ser cristiano, eran perseguidos. Y no con críticas como usted está siendo perseguido ahorita, que te margina la gente, ¿ya? Que te hacen burla. Esa es la persecución que tenemos ahorita, ¿o no? Que te dicen bibliadito, que te dicen un montón de cosas, o sea, que empiezan a hacer chiste de vos porque llevas la Biblia, o te empiezan a criticar y te dicen, y vos, ¿cómo? O sea, esa es la persecución nuestra ahorita, ¿sí o no? Pero la persecución de ellos, aparte de los problemas normales, humanos, era el hecho de ser cristiano, de haber renunciado al judaísmo y de haber dicho: Jesús, entra en mi corazón y yo te sigo ahora delante de ti. ¿Saben? Algunos morían por eso, pero morir literalmente morir. Y los apóstoles murieron de una forma que ninguno de nosotros nos matamos. Crucificados, a filo de espada, bien. Ok. Quiero ahora que leamos la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. O sea, en otras palabras, acá, Filipenses capítulo 4. ¿Está conmigo? Filipenses capítulo 4, versículo número 1. Vamos a leer del 1 al 7. En un amén, cuando lo digo. Dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor amado. Ojo, le voy a contextualizar. El apóstol Pablo va a dar instrucciones a la iglesia de Filipo. La iglesia de Filipo era una ciudad griega, ¿sí?, en la cual el apóstol Pablo, en uno de sus viajes misioneros, había fundado esta iglesia. Cuando Pablo escribió esta carta, estaba preso en Roma. Entonces Pablo empieza: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. O sea, en otras palabras, la firmeza en el Señor, los síntomas de firmeza en el Señor, que nosotros nos expresemos de los demás, o que la gente se exprese de nosotros de esta forma. ¿Sí me explico? Amén. O sea, el apóstol Pablo está diciendo: él hizo obra, él discipuló a las personas. Amén. Entonces dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo, corona mía, estad
amado. Miren 2. Ruego a Evodia y a Síntique, eran 2 hermanitas, no sé si habrá alguna que se llame aquí Evodia y la otra Síntique, que están pegadas. Otro de los problemas que se dan entre la iglesia y entre el pueblo del Señor. Pero ese no es el punto. Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Mire, hermano, si algo va a resolver, si algo va a unir algo, es estar de acuerdo en el Señor. Tú puedes tener desacuerdos ideológicos entre el pueblo de Dios o en tu misma casa. De verdad, pueden haber desacuerdos en el sentido de partidos políticos. Puede haber, hasta por partidos de fútbol hay pleitos. Puede haber desacuerdos. Pero si en algo deben de estar unánimes y unidos, es en el Señor. Eso es lo que dice el apóstol. Que sean de un mismo sentir en el Señor. Dice el 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Pero el desarrollo de los puntos que yo quiero que tú tomes en cuenta y las actitudes que tú debes de tener en medio de la necesidad, en medio de la angustia, en medio del miedo, en medio del problema, son los consejos que el apóstol Pablo les estaba diciendo. En otras palabras, cuando hayan desacuerdos entre ustedes, cuando haya un temor, cuando las olas en realidad estén altas, cuando el piso se lo esté moviendo, cuando sientan terror, cuando sientan la angustia, el miedo, cuando venga el despido, cuando venga la quiebra económica, cuando venga quizás la separación conyugal, o sea, cuando vengan los problemas familiares, cuando vengan los problemas con sus hijos, cuando vengan los problemas económicos, cuando no alcance para el fin de mes, cuando usted no pueda pagar la luz del colegio, cuando usted, en lugar de sentirse amada o protegida en su casa, se siente lo contrario, cuando usted es un blanco de críticas, o sea, en otras palabras, cuando usted no está bien emocionalmente, cuando llora en las madrugadas, cuando esté afligida o afligido, su actitud, su conducta, lo que lo va a caracterizar a usted, lo que va a sacarlo de ese problema, es lo que el Señor estaba diciendo. Encaramos al hermano Juan Carlos el viernes. Yo le pedí a Juan Carlos hablar, le pedí permiso para decir lo que yo iba a decir aquí. Porque conocimos a Mario, sabemos que Mario ha tenido la enfermedad del alcoholismo, de autorizarlo. Luchamos, hicimos lo que hicimos. Mario murió. Y cuando estábamos el viernes en la tarde en el cementerio general de Santa, yo decía, pero yo ¿cómo le puedo llevar consuelo a este hombre? Si con él pasamos horas hablando en la oficina del Señor, ¿cómo le puedo llevar yo consuelo? Hasta culpa sentía yo en un momento porque yo lo fui a traer. El martes lo fuimos a traer a la mañana. Tempranito a las 7 estábamos allá sentados buscándolo, gracias a Dios lo hallamos. Y yo dije, ¿cuándo hubiera dejado allá estudiar? De verdad, y yo lo platicamos con él. Entonces concluimos. Yo concluí que fue lo mejor que Dios hizo. Pero que quiero decirte que yo no sé, o sea, no he vivido en carne propia lo que es un hermano mío se muera, no lo he vivido, gracias a Dios que tengo a mi hermano mayor, mi hermano menor, ya, y estoy yo vivo. No, mis padres los tengo vivos, a mis sobrinos más cercanos los tengo vivos, o sea, de verdad que no he sentido un dolor como, bueno, mis abuelos murieron, pero no, yo te mentiría si te digo que sintiera el mismo dolor que podría sentir cuando uno de mis padres faltara. ¿Sí está conmigo? Eso lo que te quiero llevar es, en el momento que yo estaba predicando, o sea, no entendía, porque no sabía cómo expresarle a Juan Carlos que tuviera paz.
Hasta que el Señor me dio este versículo, el 4:4. Ojo, si algo tú debes hacer en medio de la angustia, en medio de la desesperación, y es por eso que yo vi a la mamá y a los hermanos deportados con gozo, no alegres, con gozo, es porque hay un regocijo en el Señor. Y quiero leerte lo que dice ese versículo, dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Esa palabra, regocijaos, es un sinónimo de alegría. Porque hay momentos que no puedes estar alegre por lo que está pasando. Si tú estás sin trabajo, no puedes estar alegre. Si tú estás pasando un divorcio, no puedes estar alegre. Si un hijo tuyo está perdido en drogas, no puedes estar alegre. Si sos maltratado en casa o maltratada en casa, no puedes estar alegre. Pero sí puede haber un regocijo que significa una esperanza. ¿Sí? Que tu dolor se lo pongas al Señor. Den un aplauso fuerte si es para Él. O sea que en otras palabras, el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Filipenses: cuando ustedes estén en problemas, cuando estén llorando, cuando ustedes estén afligidos y preocupados, si ustedes tienen una actitud de poner ese dolor, de poner esa esperanza, de poner ese divorcio, de poner ese maltrato en el Señor, porque la clave y el éxito de esto es el regocijo, la actitud, pero ponerla en el Señor. ¿Sí me explico? O sea, es más fácil llevar las cosas y dirigirte en Él, con Él. Porque cuando los apóstoles resolvieron el problema de la barca, fue cuando Jesús se despertó y el Señor actuó. ¿Está conmigo? Hermano, si algo no puedes perder, es el regocijo en Dios. Si algo no puedes perder, es eso, en decirle al Señor: yo sé que me duele. Señor, yo sé que estoy sufriendo. Señor, yo sé que no le veo salida. Señor, yo sé que esta tristeza está traspasando lo más profundo de mi alma. Pero sí también sé que en ti, pero eso es de Pablo, en Él vas a sentir el fin, vas a sentir la paz, vas a sentir el gozo, vas a sentir la seguridad. Juan Carlos está sufriendo por su hermano, yo le pregunté ahora, pero se ha regocijado en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque Él está en la presencia de Dios. No por su vida como la vivió en este mundo, por lo último que hizo. Porque lo encontramos en la calle, y no lo estoy degradando a Mario. Me conoce que no estoy haciendo eso. Pero ¿sabe cómo murió Mario en Pinchana? Pintado. No, Juan Carlos, ¿qué te dijo, Juan Carlos? Es que vos no lo viste, me dijo. ¿No me entiendes? En la cama. Entonces, el hecho que físicamente él esté sufriendo, pero el regocijo del Señor viene en la parte espiritual, en las promesas de Dios. ¿Estás conmigo? El que confesare con su boca que es el Señor y creyere en su corazón que resucitó de los muertos, ya lo sabe. Entonces el regocijo, o sea, no es la alegría, no estoy hablando de la alegría de Juan Carlos, estoy hablando del regocijo en el Señor, que una promesa se hizo viva, no por la forma como vivió, sino que la forma como murió. Y la esperanza que tú tienes es por la forma de cómo murió Jesucristo por ti, porque dice que tu paz fue con Él, tus enfermedades las clavó en el cruz del Calvario, que por su cara hemos curado y sanado. ¿Estás conmigo, iglesia? Entonces, el regocijo del Señor
es lo que te da la certeza y la seguridad. Amén. Lo que no puedes perder, hermano, en un problema, en una angustia, en un miedo, en una desesperación, es el confiar en Dios. Es decirle, Señor, sí me vale, pero te lo entrego de ti. ¿Está conmigo? Den un aplauso más fuerte siempre para Él. ¡Oh! Ese es lo primero. No verdad. ¿Sabe qué dijo el Señor? ¿Sabe qué dijo el Señor? Yo estaré con vosotros. ¿Cuánto tiempo dijo? ¿Ah? Todos los días. En otras palabras, Él va a estar contigo cuando llores, cuando te golpeen, cuando te despidan, cuando tengas indicios del proceso del parto o del parto. Él va a estar contigo cuando te manden a llamar por tus hijos en el colegio. Él va a estar contigo cuando te corten la luz, el agua, cuando te paguen la casa. Él va a estar contigo en un accidente. Él va a estar contigo en los momentos grises de tu vida. Él va a estar contigo cuando sea todo contrario. Porque Él lo prometió. Yo estaré con vosotros. Y el regocijo en el Señor tiene esa promesa y esa certeza. Él no va a estar contigo solo cuando las cosas vayan bien, cuando la cuenta del banco esté abundante. Él no va a estar contigo solo cuando hay una gran armonía familiar. Él no va a estar contigo solo cuando las noches el cielo esté bien estrellado, pueda ver las luces, las cuestiones fugaces. Eso es sinónimo como un día soleado, un buen día de verano, donde puedes disfrutar. Él no solo va a estar en los tiempos malos, Él va a estar en los tiempos buenos. Por eso tu confianza está en el Señor, no está en otra persona más. Los demás son segundos. Por más que yo tengo más de 15 años de estar con Juan Carlos, de socios en la oficina, amigos, pero hermano, por más que yo sea empático con él, por más que yo quiera ayudarle, un momento él está solo. ¿En qué sentido? Con su dolor. Aunque tiene mamá, tiene papá, tiene otros hermanos, tiene amigos. ¿Está conmigo? Pero hay algo que él solo va a lidiar con su dolor. Y eso, fuera del Señor, no lo va a poder. ¿Está conmigo, iglesia? Hay cosas que solo son vos y él. Un padre de familia que quizás no sabe cómo llevar la comida a su casa, no la puede compartir con sus hijos. No puede decirle a tus hijos, ya la bendita vas a estar mañana. No. Esa aflicción es en el Señor, por vos y Él. Aquí dice, si algo no puedes perder, es el regocijo del medio. Uno. Otra cosa que no te puede dar el lujo de perder, el 5, por favor. Dice, vuestra gentileza sea conocido de todos los hombres. Hermanos, si algo no puedes perder en buen salvadoreño y modernamente hablando, es el canche. O sea, vos no puedes perder eso. ¿Sabes qué significa gentileza? Yo lo anoté. Gentileza significa, ¿dónde está? Gentileza significa mesura, amabilidad, simpatía, cortesía, autodominio, buenos planes, gracia. Si algo no puedes perder en los momentos de dificultad, es la tortura espiritualmente. Si algo no puedes darte el lujo, es de botar tu testimonio en los momentos de dificultad. Si algo la gente no puede ver, y ojo, tus hijos no pueden ver que perdés el control cuando no hay plata en casa, que perdés el control cuando tu mujer, varón, te hablo a ti, cuando tu mujer no se sujeta. Si algo no podés perder es
enseñar mal a tus hijos, que tu mujer no se sujete a las patadas para decirle, así hacen caso a las mujeres. Si algo no puedes hacer, mi amigo, es perder la cosa. ¿Se dice Pablo? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. En otras palabras, cuando esté llorando, angustiado, sin trabajo, sin pisto, cuando no tenga ni para el bus, ni para comer, usted no debe de perder la cordura. Usted no debe de agarrar a patadas las mesas, no debe de tirar los platos, no debe de tirar usted los vasos, no debe desquitarse con todo el mundo, agarrar a sus hijos y decirles que por ustedes estoy así. Si no te hubiera tenido a vos, te hubiera visto. Me equivoqué de mujer que agarré. O la mujer, me equivoqué de marido. Mejor me hubiera casado con fulano. Eso sí tenía visto. Si alguien lo puede hacer usted, es perder esa cordura. Porque eso lo va a desestabilizar, hermano. Eso lo va a dejar el apóstol Pablo. Eso decía, hermano, usted puede llorar, usted puede angustiarse, pero usted no puede perder el caché espiritual. ¿Qué va a decir la hermana Cindy que decía, imagínese, por la evodia? Si usted le da motivo para que se lo sigan matando, hermano, no, usted no pierda la cordura. Usted tiene que actuar como un cristiano firme y maduro para seguir firme en el Señor. Usted tiene que aprender a tener y a llevar ese problema. ¿Sí? Si estoy sufriendo, pero voy a sufrir con caché, hermano. Voy a llorar con un caché que nadie se dé cuenta. No puede perder usted el control. Imagínense la esperanza de sus hijos. ¿Quién es? ¿Quién es la esperanza de sus hijos? Usted. Y si usted pierde la cordura, ¿en qué van a poner esperanza? Entonces no deben. Entonces el Pablo dice, el apóstol Pablo, pueblo de Dios, pueblo de Cefal de Dios, en sus problemas no pierda sus buenos modales. En otras palabras, como dice el pastor Francia, sea mantecado de la cosa. No se justifique. ¿Está conmigo? ¿Qué es eso? Miren, no degradando a su mujer o a sus hijos o a su marido en nuestra casa. Cuando haya problemas económicos, es que mi marido fiesta no sirve para nada, es que allá, pero nada. ¿Está conmigo? Pero no ande degradando. Al contrario, usted tiene que descansar en el Señor y no perder la vida. ¿Cuánto tiempo me queda? Que acabo el tiempo. Ok. Pero como soy el pastor, me puedo agarrar un poco más. El otro, con esto termino. Mire, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Ahí tiene que darle esto. Ya sabe Dios tu problema. Ya sabe Dios por qué está llorando. Ya fuiste a la presencia de Dios a quebrantarte y a decirle, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, como lo dijo David cuando lo señalaron, cuando descubrieron el pecado. Ya usted experimentó primero, ya fue a poner usted su petición a Dios. Ya fue a decirle usted, Señor, si tú sos el dueño del oro y la plata, no tengo dinero, Señor, me duele el sentimiento, lo que estoy pasando es angustioso. Ya fue donde él primero. Lo primero va al banco. Cuando medio le viene una notificación de lo que sea, va al banco primero. ¿Y qué me puede ayudar? Aquí conmigo. ¿No? Ya fue usted a poner a su mujer y a su marido a los pies del Señor y a sus hijos y decirle, Padre, yo he tratado y no puedo con ellos. En lugar de los a poner en mal con todo el mundo, ya fue primero de Dios, así dice. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Hermano, ¿ya rogó por su situación económica? ¿O son una media persinada y ahí ha terminado todo? No, dice rogar, es ir a diario a la presencia de Dios.
está sucediendo. Te pido que tú cambies. Tú no crees impotente a Dios. Él no puede ir a poner la necesidad de su vida. Un error que el cristiano hace, y algunos de los que están aquí, es que no van primero a rogarle a Dios por la situación. Empiezan a llamar a sus amigos, a sus conectes, empiezan a confiar en su experiencia, empiezan a ver a quién hablamos, a fulano, a su amigo domingo llorando aquí en la presencia de Dios y teniendo grupos quizás en su casa, pero la hora de aplicar es eso lo que usted está diciendo. ¿Ah? Si alguien te puede librar del problema es Él, pero lo primero que tienes que hacer es llevarle tu petición a Él. Orar por tu mujer, pero no dice el Señor oración y ya estuvo, dice oración y ruego. Quizás todavía no tenés callo en las rodillas, quizás todavía estás, como dijo aquel predicador, estás con sabanás todavía, orando al Señor en medio de la sala. Ay, Señor, necesito trabajo y dormir en medio de la sala. Padre, necesito un trabajo. Y te das cuenta. ¿Eso es sabanás? ¿Sí? No has robado todavía no has llorado lo suficiente por tu familia, todavía no has llorado por tu mujer, todavía no has llorado lo suficiente para que se convierta tu amigo de edad, todavía no has rogado lo suficiente como el Señor cuando sudó gotas de sangre en Getsemaní, rogaba y decía: si no hay otra forma. Estaba angustiado y afligido. ¿Sabe por qué el Señor dormió tranquilamente en la barca? ¿Sabe por qué? Porque su costumbre era orar en todo momento. Uy, todo se afligió. Él se durmió. Nosotros, que solo iban a la iglesia y no oraban, entonces se angustiaban. Hoy veían los milagros del Señor, pero no tenían la costumbre de apartarse y orar al Dios de los milagros. Que no te solo oraban por el milagro, pero no por el Dios de los milagros. ¿Está conmigo? Quizás no has orado lo suficiente, no has orado lo suficiente. Hay veces más cercano. Quizás tenés que sufrir un poco más para entender que con Él es primero. Que debes de salir corriendo a Él. Señor, me hicieron esta injusticia, ¿dónde es? Allí tenés que pasar con la presencia de Dios hasta que tengas paz con el Señor 3 veces en Getsemaní. A la tercera vez te salió en paz, pero después de haber rogado por Él. Él no está orando por usted, no, Él está orando por Él, por su miedo en Getsemaní, por su necesidad, por su angustia. Le decía: Padre, no hay otra forma, que pase de mí esta copa. ¿Saben que logró Él salir adelante y decir a la tercera vez: de acuerdo? Cuando rogó y lloró hasta que sudó gotas de sangre. Un minuto y a orar por el problema serio. No orar. Ahí está el hermano para que ore por mí. El problema es que se está divorciando con familiar, pero que hayan perdido su familiar. Si a ti le duele, yo puedo ir a orar por vos y puedo tener empatía, pero no lo mismo, va a ser el mismo dolor que tú tengas, ¿no? Y no me estoy diciendo que soy mal pastor, no, es la verdad. Ya, el dolor que voy a sentir por mis hijos no va a ser el mismo dolor que voy a sentir por los tuyos, y siento amor por tus hijos, pero no es el mismo amor como el que tú sentirías por los tuyos cuando le pase algo a uno de ellos, ¿sí o no? Yo te puedo ayudar a resolver cualquier problema, pero sos tú el que debes de ir a rogarle al Señor. Eso no debes de perder en los momentos de los problemas. Y por último, es el 7. Después de que hagas todo lo que te he dicho, de regocijarte en el Señor, de orar por Él,
y de que tu gentileza no se pierda. Y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, el resultado va a ser, yo tendría que estar llorando, angustiado. El problema está, ahí no está diciendo que el problema va a desaparecer. No, está diciendo que vas a sentir una paz que no entendés, porque está sobre lo normal y lo natural que tú entendés. No llega a tus pensamientos, a tus límites, sobrepasa. Ese es el efecto. Y Dios te va a dar un pensamiento nuevo para guardar tu corazón, pero todo en Cristo. Amén. Pasa la alabanza, por favor. Es bien sencillo, hermano. No es sacrificio. No es sacrificio. No es sacrificio en confiar en Él, en regocijarse en Él. No hay sacrificio en ponerle a Él las cosas. No hay sacrificio en guardar la postura. No hay sacrificio. Lo único que tenemos que hacer es, yo te uso 2 minutos más. Solo 2 minutos para que tú le pongas tu necesidad a Dios.